Income Shares le ofrece el primer análisis. Con Ignacio Baquiano. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Del Eversafe aquí en España, Country Head. Oye, mercado americano, llevo 2-3 días escuchando solo plan fiscal de Trump, crisis de deuda global, miedo a los mercados, 2007. ¿Qué está pasando? Primero, explícanos este plan fiscal, ¿qué supondría para el mercado de la deuda en Estados Unidos? ¿Por qué el mercado está tan inquieto? Bueno, realmente el plan fiscal lo que está haciendo es extenderlo, ya que ya comenzó hace 7 años, y lo que está haciendo ahora mismo es extender ese mismo plan, lo cual ya va a suponer un déficit de 3 trillones de dólares americanos la próxima década. Y es decir, el mercado lo que está viendo es si el consumidor americano o el pagador de impuestos americanos lo pueda ver bien, pero eso al final es malo para la deuda americana, que estamos viendo estos días cómo sigue incrementándose, y por tanto al final va a tener que ver con los tipos y cómo están subiendo sobre todo esas rentabilidades de los bonos del Tesoro americanos. Uh-huh. El bono del Tesoro americano son los largos plazos los que están siendo más tensionados, el 10 y especialmente el 30 años, ¿verdad? Sí, también te mencionaría el 20 años, que justamente esta semana ha habido una subasta y la rentabilidad en esa subasta ha sido el 5,01%. Las últimas 6 anteriores habían estado en torno al 4,60%, es decir, el gobierno americano se está endeudando con mayores costes en esos intereses que al final lo que hacen es agravar el déficit, con lo cual es como una pelota que está arrastrando a muchos inversores, se está viendo también en mayor debilidad de dólar y es como un movimiento que empiezan ciertos países a desinvertir o a tener a lo mejor menor interés en esa deuda americana. Claro, ¿cómo se está comportando en esta semana ante este plan fiscal de Trump? Además de los bonos, el dólar y también la bolsa. ¿Hemos dejado los aranceles a un lado y ahora lo que importa es plan fiscal de Trump y deuda? Un poco sí, porque esa deuda y esos intereses al final están marcando qué hace el inversor. Si el 10 años lo tenemos en 4,53% y la bolsa tiene unas valoraciones que el mercado está viendo como altas, porque realmente han sido altas tras estos últimos rebotes de los primeros días de abril, volvemos a estar en esas valoraciones que el mercado puede asustarse. El año tiene muchas incertidumbres, sobre todo por esos aranceles, pero sobre todo por las posibles políticas de Trump que pueda seguir implementando, porque al final está marcando mucho al mercado. Con lo cual, al final los inversores dicen, sí, la deuda americana me paga un 4,5% o ese 5% a 20 años, ¿para qué voy a meterme en renta variable? Ya. Oye, siguiendo con Trump, ahora ya nos metemos en valores y en datos macro. Escuchaba ayer que tiene la intención de volver a sacar a bolsa a Freddie Mac y Freddie Mac, o Freddie Mac y Freddie Mac, ya me lío. Tiene la intención de sacarlos a bolsa y nos puede recordar un poco, porque esta mañana hablando de la redacción, los más jóvenes pues no sabían de qué hablábamos. ¿Quiénes eran? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué supondría esto? Pues fíjate que son compañías históricas. Fannie Mae se remonta a 1938 con Franklin Delano Roosevelt, que creó la compañía un poco para favorecer la adquisición de viviendas, de crédito, de hipotecas por el consumidor o la población americana. Freddie Mac es de 1970. Realmente son compañías que estaban tuteladas, sponsorizadas por el gobierno americano. Eso significa que su deuda, si ellas fallaban, iban a estar, backed o protegidas por el gobierno americano. En la crisis de 2008, en septiembre, lo que hizo el gobierno americano fue nacionalizarlas, no el 100%, porque hubo gente que se quedó con esas acciones, pero prácticamente el 80% de esas compañías ahora están en manos del gobierno. Ya han devuelto con creces todas las pérdidas que obtuvieron en esos 2008. Y por tanto, como están en beneficios, lo que quiere Trump es volverlas a poner en mercado y que vuelva a las arcas públicas esa OPV que va a hacer con ese 80% que le queda todavía al gobierno americano y que al final sea un retorno para el consumidor o para la población americana. Bueno, Fannie Mae y Freddie Mac, otra vez, vuelta al pasado. Oye, en cuanto a valores, compañías, ayer presentaron resultados, estoy viendo, Synopsys e Intuit. Esta última no, Synopsys hace diseño de chips, ¿verdad? Sí, la verdad es que es una gran compañía, ha remontado muy bien
tras los bajos de abril. Los resultados fueron buenos, sacó 3,40, el mercado esperaba 3,30. Es una compañía muy interesante porque realmente solo hay dos compañías que hagan lo que hacen ellos, que es diseñar los chips, que al final es lo que marca esa potencia o esa funcionalidad de los chips, ¿no? Son dos grandes compañías y la verdad es que los resultados han sido buenos. Intuit también, como has mencionado, sacaba muy buenos resultados, subía mucho estimados y subía en el mercado de cierre un 8,3%, aumentaba su previsión de ventas para el año, está sacando para sus programas de fiscalidad funcionalidad de inteligencia artificial y eso el mercado lo ha visto con muy buenos ojos. Ayer teníamos datos de cascada de datos, PMIs, vivienda, empleo, ¿qué te dicen? Bueno, pues fíjate que los datos de vivienda han sido esta semana malos. La semana que viene conoceremos más datos de ventas de vivienda. Hay un poco de preocupación en el consumidor americano. También el retail sales estaba por debajo de lo esperado. Digamos que la inflación, que parece que no ha llegado, va a llegar. Las compañías están diciendo que tienen que subir precios y eso al final está asustando mucho a Trump y lo está casi poniendo a las compañías en el foco y presionándolas para que no lo hagan, pero es imposible porque realmente los aranceles han subido esos precios y es imposible que las compañías absorban esos márgenes. Y hay un dato importante en el consumo americano: el 50% de las ventas minoristas del comercio se está produciendo por el 10% de los consumidores. Es decir, hay unos consumidores con gran poder adquisitivo que ellos a lo mejor no van a notar esa subida de aranceles, pero el resto de consumidores sí lo van a notar y por tanto puede ralentizarse mucho el consumo ahí en Estados Unidos. La semana que viene vamos a tener a un grande Nvidia. Sí, ya parece que no es lo que era. Fíjate que en cotización está cotizando a los mismos niveles que en junio del año pasado, pero claramente va a ser la noticia de la semana que viene a nivel empresarial. Parece como que el CEO se ha convertido en una nueva estrella geopolítica, se pasea con Trump en Medio Oriente cuando ha estado en Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Va a hacer una gran inversión con fábricas en Estados Unidos, han prometido 500.000 millones de dólares y eso Trump lo ha visto con buenos ojos, pero está muy en entredicho cómo le puedan limitar sus ventas a países como China, que representan el 13% de sus ventas, o a Taiwán. Por tanto, yo creo que clave, veremos si sigue creciendo como en los últimos trimestres y qué tiene que decir en cuanto a la inversión que siguen haciendo las compañías en inteligencia artificial, que por ahora sigue siendo grande, pero veremos en qué momento o si en algún momento empieza a ralentizarse ese aumento de CAPEX por parte de estas grandes empresas tecnológicas. Y luego la semana que viene, el lunes es festivo, es el Memorial Day, pero luego tenemos un dato importante, ese que mira muy de cerquita la Reserva Federal, Jerome Powell, que es el deflactor de precios, el PCE. Sí, efectivamente, saldrá el viernes que viene el deflactor de precios, el precio índice de consumo del consumidor americano, que la FED está mirando con lupa. Veremos cómo viene. El dato anterior fue 2,6% y plano en la mensual. Pero realmente, como te decía, no hemos visto en datos de inflación que estén subiendo todavía los precios, pero sí creo que esa subida se va a producir y por tanto la FED por eso está en esa tesitura de esperar, así efectivamente se produce por los aranceles la subida en inflación y es casi lo que más teme. Hemos visto cómo la FED ha bajado tipos y desde septiembre el bono a 10 años de 3,6% de rentabilidad ahora está en 4,50%. Es decir, como es lo contrario la FED bajando tipos y sin embargo los intereses del 10 años y del 20 y 30 años, como comentábamos antes, subiendo. Con lo cual ahí está toda la preocupación del mercado y preocupación con si la FED no llega a poder bajar los tipos como pensamos los inversores o como piensan ciertos inversores. Ya sabes que yo siempre soy mucho más optimista en esa bajada de tipos, puesto que la FED está, digamos, muy atada. Muy bien. Pues Ignacio Aquino, Leverage Shares, veremos cómo se da el viernes y luego la semana que viene. Cuídate mucho y buen fin de. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, gracias. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis.